La gente piensa que hoy somos más libres que antes y que ya no tenemos tabúes. Lo que pasa es que simplemente han cambiado, son diferentes a lo que había en la época de nuestras abuelas, son diferentes y claro, todavía están presentes ahí una serie de cosas que nos están alejando de nosotras mismas, ¿no? Y de poder ser dueñas de nuestros cuerpos y de nosotras mismas, ¿no? Y a mí me gusta sobre todo mucho ver a la gente joven que está cogiendo las riendas y a todas esas instagramers, influencers, activistas, filósofas, cómicas, viñetistas, pues que están diciendo aquí estoy yo, nadie me va a imponer lo que quiero decir y le están dando mucha frescura y mucha naturalidad a todo esto, ¿no? Creo que en televisión se es mucho más exigente con las mujeres, con la imagen de las mujeres que con los hombres. A las mujeres se nos juzga por nuestro estilo, si somos elegantes, si no somos elegantes, cómo llevamos el pelo, si nos hemos cambiado el look. Y sería impensable, por ejemplo, que una mujer presentase un informativo en vaqueros y zapatillas de deporte. Y los hombres sí lo hacen. O sea, yo creo que se juzga más a las mujeres y se es más exigente con nuestra imagen en televisión. El apoyo de ellos sería fundamental en el día a día. Cada día hay más, pero tenemos posiblemente una Extremadura un poco todavía machista y que echa para atrás a la mujer. Pero la mujer extremeña es valiente y luchadora. Entonces llega a los objetivos que se propone. Si ya de por sí, por ser mujer, tienes discriminación, si encima eres una mujer con discapacidad, ya eres menos que nada muchas veces, o sobre todo para el acceder a muchas oportunidades, ¿no? El día de mañana ojalá poder decir que no es un trabajo de hombres, que es un trabajo de personas, es un trabajo en el que pueden trabajar tanto mujeres como hombres. No me he casado, no he tenido hijos, es decir, soy esa mujer que para muchos no es mujer. Porque muchas personas creen que ser mujer es ser madre, es tener un marido y esos valores pues están para muchas personas metidos a fuego y es como si no hubiera conseguido nada, ¿no? Es decir, mucha gente me llega a decir, tú si te hubieras casado hubieras conseguido muchísimo más, porque se te hubiera respetado más y se te hubiera escuchado. Pero por eso quizás me siento mujer, lo que es ser una mujer.